Bueno, vamos a dar entonces inicio al dimensionamiento del sistema. Como mencionamos hace un rato, el volumen que vamos a identificar es este primer volumen de la zona de manto de lodos y el segundo volumen, el de la zona de sedimentación y la identificación de este separador trifásico de gas líquido sólido y también hacer el dimensionamiento o el diseño de cómo va a ser la distribución del sistema. Entonces, para esto nos vamos a pasar al Excel. Ok, entonces para dimensionar sistemas USB tenemos que tener en cuenta que hay dos métodos o dos criterios. Un primer criterio que se va a utilizar para aguas residuales industriales o de alta carga, que va a ser el diseño de carga volumétrica, y para aguas residuales domésticas o de baja carga lo vamos a configurar con un criterio de carga hidráulica volumétrica. ¿Por qué? Porque como las aguas residuales tienen una carga tan baja, lo que vamos a necesitar es garantizar unos tiempos de retención. Mientras que acá sí vamos a tener como condición límite es cuál es la carga. Por eso entonces los criterios de diseño van a ser un poco diferentes en cuanto al volumen de la zona de manto de lodos. Entonces vamos a arrancar con el criterio, bueno, este Excel tiene dos hojas, una orientada al diseño con carga hidráulica volumétrica y el otro con carga orgánica. Entonces vamos a iniciar con el diseño con criterio de carga hidráulica volumétrica. Ok, tenemos entonces nuestros datos, población, producción de aguas residuales y las características de en los diferentes parámetros. Ok, entonces recordando, vamos a ok, nuestro criterio de carga hidráulica volumétrica pues va a estar asociado a nuestro tiempo de retención hidráulica, ¿cierto? Entonces, bueno, este método de diseño está basado en el libro que hemos venido trabajando de la IWA de sistemas anaerobios. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que garantizar un tiempo de retención hidráulico en el sistema para que se dé el tratamiento. Como habíamos mencionado, la temperatura pues va a determinar mucho entonces también el funcionamiento. Como a temperaturas más bajas tengo un rendimiento más bajo, entonces me voy a ver obligado a tener que proporcionarle al sistema tiempos de retención hidráulicos más grandes. Entonces vemos, por ejemplo, para este caso, tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Sí? Podemos trabajar para caudales medios de 6 a 9 horas y para caudales mínimos de 4 a 6 horas. Entonces, vamos a darle entonces un tiempo de retención. En este caso yo le asigné 8. Pero podemos ver ahorita cómo cambian las dimensiones y le damos otros valores. ¿Ok? Aquí entonces lo tenemos, es una conversión a días. Y a partir de aquí entonces yo puedo sacar mi volumen total. Entonces, mi volumen va a ser igual al caudal por el tiempo de retención, ¿cierto? Entonces, mi caudal, ya lo tengo acá calculado, son 750 metros cúbicos por día, ¿sí? Mi producto de la población por la producción per cápita de aguas residuales por mi tiempo de retención. Entonces, yo ya tengo que mi sistema tiene 250 metros cúbicos. Entonces, es recomendable, bueno, algo que no mencioné hace un rato, este tipo de sistemas es factible para caudales relativamente medios, no para sistemas muy pequeños. Y por aspectos de operación y mantenimiento, es bueno tener al menos 2 unidades, de tal forma que yo pueda alternar entre una y otra. Entonces, este número de unidades, y por ejemplo, si yo ya tengo volúmenes demasiado grandes, puedo dividirlo en más unidades. ¿Cuál va a ser el cuidado? Pues que mínimo tenga 2 por operación y mantenimiento y que máximo tenga un volumen de 1000 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, el número de unidades es de 2. O sea que el volumen total dividido 2 unidades, cada reactor va a tener 125 metros cúbicos. Aquí, por ejemplo, este es un dibujo de
de un reactor con 4 módulos, nosotros estaríamos haciendo un reactor de solo 2 módulos. Si verificamos nuestro criterio de carga orgánica volumétrica, igual lo vamos a hacer a sistemas con agua residual, máximo vamos a alimentar 15 kilogramos de cubo por metro cúbico día. Entonces, recordando el concepto de carga, bueno, va a ser el producto de mi caudal por, en este caso, mi DQO, ¿sí?, dividido el volumen que acabo de calcular. ¿Sí? Como lo hice para mi carga total, entonces aquí estime mi volumen total. O sea que estoy aplicando una carga orgánica volumétrica de 2 kilogramos de DQO por metro cúbico día. Pues es bastante baja con respecto a la máxima, entonces ya por eso ven que el criterio de diseño en aguas residuales domésticas es el de carga hidráulica. Ok, entonces como tenemos 2 unidades, ¿cuánto va a ser el caudal por unidad? Bueno, entonces va a ser igual a mi caudal total dividido mi número de unidades. Y aquí lo tenemos para factores que nos van a ayudar más tarde en metro cúbico por hora. Okay. Miren que ahí yo estoy trabajando con caudal medio y dijimos que era importante verificar las condiciones para que no se vaya a dar lavado de lodo en caudales pico. Entonces, de manejo pues de las dotaciones, sabemos que hay factores máximos de producción de agua a lo largo del día y que los podemos manejar a través de los factores K2. Entonces, en este caso, si para este sistema, normalmente mis factores K2 es de 1, 8, 2, aquí le asigné 2. Entonces, por lo cual yo voy a tener un caudal pico de los 375 por 2, 750 metros cúbicos día. No es que realmente se me vayan a dar a lo largo del día, va a ser en un intervalo de tiempo, pero va a ser entonces la equivalencia a ese caudal en ese rango, en el intervalo de tiempo que se me va a presentar. O sea que yo voy a tener 31,25 metros cúbicos hora. Ok, esto es para tenerlo en cuenta para los cálculos que vienen. Okay. Entonces, en este momento nosotros tenemos identificado un volumen. Ahora tenemos que asignarle entonces una altura a ese volumen de sedimentación. Entonces, si nosotros nos devolvemos aquí, habíamos dicho que estamos identificando este volumen, queremos entonces identificar cuál va a ser la altura de mi manto de lodo. O sea, mi tiempo de retención me determinó mi volumen, pero aún yo no tengo dimensiones, entonces le doy una altura. ¿Ok? Esta altura, bueno, va a depender también del espacio que yo tenga disponible y de mis condiciones de diseño. Y el rango recomendado está entre 3 y 6 metros. Entonces vamos a asignarle, como este es un reactor pequeño, el mínimo que son 3. Podríamos variar hasta 2,5. ¿Ok? Entonces ya tenemos un volumen, tenemos una altura, entonces podemos despejar para área. Entonces tenemos que mi volumen por unidad dividido 3 me va a dar un área. O sea, que el área de cada uno de estos módulos es de 41,67 metros cuadrados. Y ahora entonces démosle dimensiones. No tiene que ser de una configuración en específica. En este caso lo manejé como si fuera un cuadrado. Entonces le saqué la raíz al área para encontrar el ancho y por lo tanto el largo es igual. Ok, entonces miren que aquí yo ya tengo mis dimensiones internas. Son 6,5 por este lado, 6,5 por el otro, y esa primera sección pues va a tener una altura de 3 metros. Pero acuérdense que solamente estamos identificando la parte de manto de lodos. ¿Ok? Vamos a verificar entonces, habíamos dicho que esta velocidad ascensional era muy importante, de tal forma de que no sea tan alta para que me lave el lodo, o sea que va a depender mucho de las características de sedimentación de este lodo, las cuales están bastante estudiadas y en función de eso vamos a definir las velocidades, ya lo vamos a ver. Y entonces nos pasamos y vemos, calculamos entonces cuál es mi velocidad ascensional del agua. Entonces tenemos
que para caudales medios, esta velocidad puede estar entre 0.5 y 0.7. Para caudales máximos, de 0.9 a 1.1, menores de 0.9 a 1.1. Y para picos temporales, menor a 1.5. Ok, miremos entonces en este caso, a mí me está dando una velocidad de 0.38 metros hora. Está un poco baja con respecto al caudal medio. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para aumentar esta velocidad? Entonces, yo podría jugar un poco con mi altura del manto de lodos para reducir entonces esta área y que se me incremente un poco la velocidad. Okay, para no hacerlo tan profundo, ya este punto 45 se me acerca, punto 44 se me acerca al punto 5, y para no hacerlo tan profundo lo voy a dejar en esta dimensión. Sí, pero más o menos con esos valores son con los que podemos estar jugando. ¿Qué pasa si yo lo hago muy pequeño? Esa altura, se me baja mucho la velocidad, y también si la extremo, se me vuelve entonces demasiado alta. ¿Sí? Entonces dejémosla en 235. Okay, vamos a validar entonces las condiciones de caudal pico. Entonces, revisemos un poco los tiempos de retención hidráulicos. Este tiempo mínimo debe ser de 4 horas. Entonces, verifiquémoslo. Nosotros en condición de diseño habíamos dicho que eran 8. Verifiquemos entonces el tiempo de retención para condición de caudal máximo. Ok, entonces el tiempo va a ser el volumen entre el caudal, ¿sí? Y tenemos que el volumen de cada unidad, bueno, vamos a devolvernos aquí, perdón. Okay. B35, ¿sí? Que es el volumen de cada unidad dividido el caudal pico que yo tengo por unidad, que es de 31,25, que ya lo habíamos calculado previamente. ¿Ok? Entonces me está dando un mínimo de 4 horas, entonces estoy bien. Y revisemos entonces la velocidad ascensional. Tenemos que para caudales pico tiene que ser menor a 1.5. Entonces, revisemos entonces el cálculo de velocidad. Esta va a estar en función del área. Y tenemos el caudal pico, que es B42, dividido entonces mi área. Me está dando entonces una velocidad ascendente de 0.88. Entonces, hasta aquí estamos bien. Supongamos que hubiéramos considerado aquí darle menos tiempo. Vamos a ver qué impacto tendría esto. Si yo le doy menos tiempo de retención, ¿sí? Se me reduce el volumen. Veamos acá entonces las velocidades. Aquí la velocidad media me está cumpliendo, pero ¿qué está pasando para mi condición de caudal pico? Que se me bajó mucho el tiempo de retención. Entonces, yo estoy corriendo el riesgo que en los periodos donde yo tenga estos caudales no voy a cumplir con la calidad de agua que deseo. ¿Sí? Entonces, dejémoslo nuevamente en 8. Ok. Entonces, en este momento ya tenemos nuestra primera sección, que es la de manto de lodos. Vamos a pasar entonces a diseñar o a dimensionar el separador trifásico. Entonces, esta zona donde yo estoy haciendo la separación de esta zona, estoy haciendo mi separación de mi agua, de mi gas y de mi lodo. Ok, pasemos entonces nuevamente. Ok, vamos a asignarle entonces una altura a esa zona. Entonces, ¿cuál va a ser la altura que yo le voy a asignar a esa zona? Las recomendadas están de 1.5 a 2. Entonces, digamos que le damos 1.5. Entonces, yo aquí también quiero que se me dé una buena velocidad, y entonces tengo que reducir mi área para que se me dé una buena velocidad ascensional, de tal forma de que yo pueda retener entonces mis burbujas y también retener ahí el lodo. Entonces, mucho lodo se me va a estar haciendo en esa zona, pero ahí yo no tengo salida de agua, sino que la campana me los está reteniendo. Entonces, los intervalos en los cuales yo quiero que se dé la velocidad en esas aberturas
los tenemos presentes en esta tabla para cada uno de los caudales. Entonces, necesito definir cuál es el área de esa abertura. Entonces, yo voy a asignar cuál va a ser mi velocidad de diseño. Entonces, trabajemos, por ejemplo, con 2.3 o con 2. Vamos a ver cómo nos da. Entonces, ok, tenemos que el área de la abertura va a ser igual al caudal sobre la velocidad, ¿cierto? Entonces, vamos a nuestro caudal medio, ¿sí?, que es de 15,62 metros hora, dividido la velocidad de 2 metros hora. Entonces, esto me va a estar dando 8 metros cuadrados. Entonces, esa área, ¿sí?, si yo en estos dibujos lo he estado viendo en un corte, el área transversal, digamos la que se está saliendo en este momento de la pantalla, es la que yo estoy calculando. Entonces, necesito, yo creo que lo podemos ver mejor en este dibujo en 3D. Entonces, todo este rectángulo que se me está dibujando de la campana es el área de ese separador trifásico que yo estoy encontrando acá. Entonces, en esa zona es donde se me está dando la velocidad de los 2 metros hora. ¿Ok? Revisemos entonces la velocidad para, y aquí como ya la tengo dimensionada, entonces vamos a revisar qué velocidad se me estaría dando en condición de caudal pico. ¿Ok? Entonces, mi caudal pico dividido mi área, la que ya tengo calculada, me está dando 4 metros hora. Y está, es inferior, ¿sí?, a la velocidad máxima. Entonces está muy bien. ¿Ok? En este momento tengo entonces un área y vamos a ver entonces cuál es el ancho de este separador. ¿Sí? O sea, tengo un área. Entonces, esta longitud, pues tiene que ser la longitud del reactor. Esta ya la tengo. O sea que la longitud que tengo que identificar es esta otra. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí. Tengo 8 metros cuadrados y vamos a ver entonces cuál va a ser el ancho. Ay, perdón. La longitud va a ser la longitud que ya tenía identificada de mis dimensiones previas y entonces encontremos cuál va a ser ese ancho de los separadores. Entonces, vamos a hacer el siguiente jueguito. Supongamos que yo le doy aquí punto 3, ¿cierto? Esto me está dando vamos a encontrar entonces 6 por punto 3 me está dando un área de separación de 2 metros cuadrados. ¿Sí? Y yo estoy necesitando, esto es para cada uno, yo estoy necesitando 8 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos separadores trifásicos necesitaría? Entonces, 8 dividido los 2 metros cuadrados que me está dando cada uno, me está diciendo que yo necesito 4 separadores, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo aquí entonces le asumo un área un poco más grande? Punto 6. Ah, bueno, me está dando entonces separadores de punto 6 de ancho por 6 de largo y aquí me está dando entonces 2.2 separadores. ¿Okay? Y esas son unas dimensiones más o menos consistentes. Entonces vamos a buscar, podríamos seguir iterando para encontrar entonces cuál es el ancho óptimo de separadores. Entonces necesitamos que esto sea un número entero. Entonces voy a enseñarles una manera de iterar fácilmente teniendo en cuenta. Entonces, aquí en datos, le damos análisis de datos y buscar objetivo. Entonces, ¿cómo le damos? Definir la celda. Queremos que esta celda sea 2, ¿cierto? Para que tengamos 2 separadores. Cambiando cuál celda, cuál es el valor de iteración. Este.
¿Ok? Entonces ya él me calculó que teniendo en cuenta esta longitud con anchos separadores de 65, podría trabajar con 2. No recuerdo bien si ahorita definí bien lo voy a retomar. Entonces, el área total que yo calculé dividido el área que me estaba dando aquí cada separador, pues me va a dar entonces el número de separadores trifásicos que yo estaría necesitando. Entonces ya vamos definiendo más cosas. Okay, vamos a pasar entonces a la siguiente zona, que es la zona de sedimentación. Okay, entonces, esta tabla lo que nos muestra son los tiempos de retención hidráulicos recomendados y la carga superficial o la velocidad a la que yo quiero que pase. Entonces, si nosotros recordamos, entonces, la zona de sedimentación se va a estar dando en estos laterales. Entonces, más o menos, la altura de la zona de sedimentación es muy similar a la altura que nosotros le dimos en los separadores trifásicos. Entonces, si vamos a calcular entonces esos volúmenes de sedimentación que requerimos. Okay. Si nosotros le damos un tiempo, le vamos a asignar entonces un tiempo de retención hidráulica. Estimemos entonces cuál sería el volumen de sedimentación que yo requeriría. Entonces, volumen va a ser igual a caudal por tiempo de retención. ¿Cierto? Entonces, tenemos mi caudal, que ya lo habíamos calculado aquí, el B39, por el tiempo de retención que acabamos de definir. Entonces, yo necesito un volumen mínimo de sedimentación para garantizar 2 horas de tiempo de retención de 31,3. Ok, veamos entonces qué es lo que nosotros tenemos ahorita disponible. Entonces, ya habíamos calculado cuál es el área completa de la unidad, ¿cierto? Que son los 35,71 metros cuadrados. Entonces, es como que hubiéramos calculado toda esta área de cada unidad. ¿Ok? El área del separador ya la tenemos, ¿cierto? Y vamos a aumentarle aquí entonces 2 decimales para que muestre. Son estos 7,8 metros cuadrados. Aquí los tenemos. Entonces aquí sencillamente estoy ligando. Y entonces esos laterales, devolvámonos aquí, es lo que me va a estar quedando a mí. Entonces, del área completa, le quité el área de separador y es el volumen, el área que me está quedando para la zona de sedimentación. Entonces me está dando 27,9 metros cuadrados. Entonces, veamos cuál sería la altura mínima de sedimentación que yo requeriría para garantizar mínimo 2 horas de tiempo de retención hidráulica. Entonces, nosotros tenemos que este volumen entre esta área de sedimentación me está dando 1,1 metros. Y nosotros habíamos definido en nuestra condición de diseño que esto iba a tener 1,5, entonces vamos a tener un poco más de tiempo de retención hidráulica. O sea que estamos bien. Revisemos entonces las velocidades con respecto a los caudales. ¿Ok? Entonces B39, recordamos que es nuestro caudal dividido el área de sedimentación, que es B75, que es el área que nos quedó disponible. Vamos a tener una velocidad con caudal medio de 0,6 metro hora. Aquí lo tenemos, entonces estamos en un buen intervalo. Para el tiempo de retención con caudal pico, entonces tenemos B42, que va a ser mi caudal pico, ¿sí? Aquí está, dividido ese volumen que yo tengo. Entonces me está dando un tiempo de retención de 1 hora. Y la velocidad, entonces es caudal entre área, B42 que es mi caudal entre el área, tengo 1,1. Entonces revisemos estos dos criterios. Para caudales pico, los tiempos de retención hidráulicos tienen que ser mayor a 0,6. Estamos en 1, o sea que estamos bien. Y para la velocidad tiene que ser menor a 1,6 y estamos en 1,1. Entonces nos dio bien. Okay. Entonces, miren que a partir de esto
nosotros ya tenemos dimensionado el sistema. Entonces tenemos dos módulos, tenemos cuál es la altura de manto de lodos, tenemos cuál es esta otra altura, ¿sí? Tenemos la longitud y el ancho, el número de separadores que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos separadores nos quedaron? 4. Entonces, miren que este dibujo, ¿sí? 4 separadores. Este se me convirtió como en un módulo de los que acabamos de diseñar. Entonces, necesitaría 2 de estas características. Entonces, donde aquí tenemos la longitud, tenemos el ancho y ya tenemos el volumen útil hasta nivel de agua. Y el resto va a ser entonces de manera constructiva. Ok, entonces ya tengo la estructura principal. Vamos a ver ahora entonces la distribución de la fuente. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Habíamos hablado que, vamos a mostrar este dibujo, nosotros queremos que el flujo sea ascendente y lo que yo lo quiero tener es muy bien distribuido en toda esta área. Entonces, si yo saco esa área transversal, yo lo que voy a hacer es definir a cada punto de alimentación, le voy a dar entonces un área aferente. ¿Sí? Esta área aferente es un área imaginaria, a la cual, como ven aquí, no voy a seguir dibujando, pero digamos sería una distribución a la cual le voy a estar dando colocándole entonces, miren aquí, un tubo que es el que le va a estar llevando el agua a cada una de estas áreas imaginarias. ¿Buscando qué? Una distribución uniforme. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuántos alimentadores o tuberías de distribución voy a requerir? Entonces, veamos. Vamos a borrar esto, nos está haciendo estorbo. Ok, entonces, para los distribuidores, entonces, aquí nos está diciendo, estos distribuidores van a depender mucho de las características del lodo. Hay lodos que son más densos y más pesados, eso les vamos a decir lodos granulares, y otros lodos, y estos se presentan mucho para cargas de aguas residuales muy altas. Los lodos de aguas residuales domésticas no son tan densos, no son tan granulares, y son un poco más floculentos. Entonces aquí vamos a trabajar en función también de la concentración de los sólidos suspendidos totales. Entonces, depende de eso, pues nos va a mostrar también cuál es la carga orgánica volumétrica que estamos aplicando, cuál es esa concentración de los sólidos y por lo tanto, entonces, cuál es el área de influencia de cada tubería de distribución. Entonces, para este caso, nosotros habíamos encontrado que le estábamos alimentando una carga de, vamos a revisarla, de 2 kilogramos de cubómetro cúbico día. Ok, entonces entre 1 y 2. Entonces esto es como una característica muy típica de agua residual doméstica y de 1 a 2 metros cuadrados. Entonces aquí le asignamos el área aferente a cada tubo de alimentación. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de tubos que necesito? Bueno, mi área total, la que yo ya había estimado, es el área de cada reactor entre 2 metros cuadrados que estoy asignando, ¿cierto? Entonces son 18 unidades. Ok, ahora estimemos cuánta agua se iría por cada uno de los tubos. Entonces sería el caudal de alimentación dividido pues el número de boquillas. Ok, entonces aquí tengo B38, el metro cúbico día, sobre el número de tubos. Y aquí lo que estoy aplicando es un factor de conversión. Entonces cada boquilla va a tener este caudal de alimentación. Ok, le vamos a asignar entonces un diámetro. Esta es una recomendación.
Normalmente podemos trabajar con diámetros de 75 a 100 milímetros para evitar obstrucciones y garantizando muy buenos sistemas de pretratamiento, podemos trabajar hasta 50 milímetros. ¿Por qué? Porque si también los ponemos demasiado grandes, en particular para caudales que son un poco pequeños, podemos tener velocidades demasiado bajas. Entonces, en este caso, para el caudal que tenemos, le asigné 50 milímetros. Okay, aquí el factor de conversión a metros. Y vamos a chequear entonces cuál es la velocidad en la tubería. Ok, entonces sería el caudal de alimentación dividido pues el área de cada tubo, ¿cierto? Entonces la ecuación de la circunferencia, porque vamos a estar trabajando a tubo lleno. Ok, entonces las velocidades deben ser menores a 0.2 para evitar el ingreso de aire al reactor. Y la tenemos en 0.12, o sea que estamos bien. ¿Qué pasa si nosotros ponemos aquí entonces 75 milímetros? Se me bajan demasiado las velocidades. Entonces, ¿sí ven? Va a depender mucho del caudal de alimentación con el que estemos trabajando. Y el problema es que si nosotros damos áreas de alimentación muy grandes, entonces puede ser que nos esté utilizando, nos esté llegando a todos los puntos del reactor. Entonces miren que me está dando 18 boquillas. Les voy a mostrarles aquí unos distribuidores de caudales. Entonces, esta es una vista en planta y esta es una foto. Entonces, el agua llega por una tubería central, la que va a estar llegando aquí. Esto se me va a llenar de agua y tenemos aquí entonces pequeños vertederos, de tal forma que se me vaya el agua por cada uno de estos. Y en cada espacio de estos yo voy a tener ubicada mi tubería de mi boquilla. Ojo que, por ejemplo, aquí les quise mostrar este error. No se pueden tener diámetros tan pequeños porque tendríamos obstrucciones. Entonces, en este caso aquí sería el diámetro que utilizamos, que sería el de 50 milímetros. Entonces, mírenlo, si lo vemos por debajo, perdón, en la sección transversal, el efluente llega por aquí, ¿sí? Se está, por los vertedores pasa al otro lado y esto va a ir entonces a cada punto. Entonces, revisémoslo acá en este dibujo. Entonces miren que cada tubería va a estar llegando a cada una de las áreas aferentes que nosotros definimos. Entonces, vamos a ver después algunos aspectos constructivos. Esto va a necesitar entonces unos anclajes. Y yo puedo decir, entonces, en total, dijimos que se necesitan, que se me hizo, 18 unidades. Entonces, ya estas 18 unidades, ¿cómo lo distribuyo yo en este distribuidor de caudales? Lo puedo organizar yo, por ejemplo, en este caso que está en 4 o lo puedo organizar en 2. Entonces ya cuando esté distribuyendo en el espacio, pues voy a ver qué es lo que me queda más cómodo. Entonces sería, si lo dejo en 2, sería que cada distribuidor va a tener 9 tuberías y va a distribuir a 9 puntos. O si son, por ejemplo, 3, y sería entonces 6 tubos por cada uno. Okay. Con respecto a la eficiencia de remoción, entonces tenemos estas ecuaciones que son experimentales de investigaciones y nos muestra entonces cuál es la eficiencia de remoción que se tendría, que está en función del tiempo de retención hidráulico y trabaja con unas constantes que son pues, empíricas a partir de estas investigaciones. Entonces, esta es la eficiencia de remoción para DQO y esta es la eficiencia de remoción para DBO. Y tenemos entonces 100 por 1 menos 0.7. B31 es mi tiempo de retención hidráulico elevado a la menos 0.5. Entonces yo voy a tener una eficiencia de remoción de DBO de 75 y de DQO de 67. Entonces revisemos el DBO en el efluente. Entonces vamos a tener que va a ser B15, que es mi DBO afluente, 280 miligramos por litro, por 1 menos esa eficiencia de remoción, ¿cierto? O sea que yo voy a tener un DBO de 69. Entonces, como vemos, por ejemplo, para el caso de la norma costarricense, que la DBO tiene un límite para cuerpo receptor de 50 miligramos por litro, no estaríamos cumpliendo solo con un reactor USB. Estamos reduciendo bastante la carga, pero no estamos cumpliendo. Entonces necesitamos unidades de tratamiento posteriores.
Aquí entonces vamos a ver un resumen. Entonces al final quedamos con número de reactores, entonces se ligó número de unidades que trabajamos. ¿Cuál va a ser la altura del nivel de agua, o sea, nuestra altura efectiva? Entonces tenemos que es la del manto de lodos más la de sedimentación, más una altura que vamos a dejar de esta zona de transición, donde tenemos unos deflectores. Esto no lo expliqué muy bien, vamos a revisarlo. Estos deflectores lo que busca es que se canalice el agua, hacer que el agua se vaya para mi cámara de separación trifásica. Y de tal forma que ya después el agua retorne y busque salida. Entonces, esta altura puede ser más o menos de 15 a 20 centímetros y es la que estoy estimando aquí. Entonces, vamos a ver quiénes los que estamos hablando. Entonces, arranquemos. Por la altura del manto de lodos, que habíamos definido, la altura de la zona de separación de sólidos y los 15 centímetros de esos deflectores. Entonces, internamente vamos a tener 5, 15 metros de altura. La longitud está hablando entonces el ancho que le habíamos dado y el largo. Entonces, ese sería el resumen para esta técnica por carga hidráulica. Muchas gracias.